Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre bueno y misericordioso, por tu gran amor para con nosotros, tus hijos, Padre, para con tu iglesia. Porque un día más, Señor, nos das el privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, porque una vez más podemos deleitarnos, Señor, en tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Gracias por cada una de las familias de esta congregación. Gracias te doy, Señor, por las oraciones respondidas, Señor, durante todo este tiempo. Gracias, Padre, por poder vivir confiados, Señor, sabiendo que aún en tiempos difíciles, Padre, tú siempre estás a nuestro lado. Gracias porque eres el mismo, Señor, que hizo cosas hermosas por nosotros, porque las haces, Señor, y porque sabemos que las seguirás haciendo por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por permitirnos vivir refugiados bajo tus alas de amor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor, infinitas gracias, Padre. Amén. La palabra de Dios describe a los seguidores de Cristo de diferentes maneras, como seguramente muchos sabéis. Discípulos de Jesús, cristianos, los del camino, la secta de los nazarenos incluso, la iglesia, nombres que vienen a definir algo de lo que somos. Pero yo quiero quedarme en esta mañana y compartir con vosotros una de esas definiciones que cuando puso el Señor delante de mí en esta semana,
me bendijo y llevó mi mente además a mis padres espirituales, aquellos que me llevaron a los pies de Cristo. Una definición que el apóstol Juan usa sobre aquellos que están siguiendo a Cristo y que llama a aquellos que practican la verdad. Me encanta esta definición, los practicantes o los que practican la verdad. Y como digo, me quedo con esta definición y quiero hacerlo en cierto modo en homenaje a nuestros padres espirituales. Creo que todos en nuestro caminar con el Señor, o antes, mejor dicho, de nuestro caminar con el Señor, podemos hacer memoria de aquel hombre, aquella mujer, aquel pastor, aquel maestro de escuela dominical, aquel familiar, aquel evangelista que nos predicó y que llevó nuestra mirada a la cruz de Cristo para que le siguiéramos. Lo que se suele llamar padres espirituales de cada uno de nosotros. Quiero hacer un homenaje con este pensamiento a todos ellos, porque este texto o esta expresión la podemos encontrar en 3 de Juan 3 y 4, donde el apóstol dice: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Ahí tenemos un padre espiritual, como es Juan, feliz y satisfecho con su hijo espiritual, que es Gayo, a quien dirige la tercera carta que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y es bueno que nos preguntemos, ¿crees que aquel o aquellos que te llevaron a los pies de Cristo, tus padres espirituales, escribirían algo así de ti, igual de felices y de orgullosos que lo hacía Juan con Gayo, porque estás practicando la verdad? ¿Crees que sería así? Espero que sí, y si es así, hermanos, gloria a Dios. Sigamos adelante, sigamos alegrando el corazón de aquellos que nos llevaron a Cristo. Pero, por si tal vez no está siendo del todo así, esta es una bonita ocasión para asegurarnos de que eso cambie. Y como decía, en homenaje a nuestros padres espirituales y para llenarles el corazón de alegría si aún viven, o para honrar su memoria si es que ya están con el Señor, y desde luego para dar gloria y honra al Padre espiritual de todos nosotros, que es Dios. Esta es una bonita ocasión para reflexionar si realmente ellos podrían escribir de nosotros, y con esa misma satisfacción y alegría que Juan, palabras como la que él le dedica a Gayo. Así que observemos lo que significa ser un practicante de la verdad, y si el Espíritu nos revela aquello que pudiera faltar en nuestra vida para serlo, pues cambiemos lo que haya que cambiar, decidamos lo que haya que decidir, para que algún día también alguien pueda decir de nosotros: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Espero que deseemos juntos esto en esta mañana para cada uno de nosotros, incluso para aquellos que pudieran ser nuestros hijos espirituales, porque sé que aquí hay quien ha podido llevar a los pies de Cristo a alguna persona o a muchas. Y para enfrentar lo que es la práctica de la verdad, nos tenemos que enfrentar, perdonad la redundancia, al término verdad, o más bien a lo que queremos decir con verdad. Porque si hay un término, si hay un concepto, si hay una idea enrarecida, tergiversada en este tiempo, como pocas, es precisamente la verdad. Y claro, para ser practicantes de la verdad tendremos que saber a qué nos referimos. Y también, y especialmente si cabe, a qué no nos referimos. Cuando hablamos de la verdad, cuando Juan habla de la verdad que sigue y practica su hijo espiritual Gayo, hablamos de la persona, obra y enseñanzas de Cristo, de la palabra hecha carne y revelada en las Escrituras.
con total independencia de cómo lo sientan o perciban las personas de manera subjetiva. Cristo y lo revelado en las Escrituras son la verdad sin mezcla alguna de error o engaño. La verdad sobre Dios y sobre toda su creación material y espiritual, incluidos, por supuesto, los seres humanos, por tanto, la verdad sobre ti y sobre mí. Por tanto, cuando hablamos de la verdad, no es algo que esté en nosotros, sino algo que se nos ha revelado y que se ha de recibir por la fe, gracias a la acción iluminadora del Espíritu Santo. Y aquí ya hay una fuerte controversia con lo que alguien piensa que es verdad en este mundo y en este tiempo que vivimos. La verdad es lo que tú sientes, la verdad es como tú lo ves. Todo lo contrario de lo que es la verdad de Cristo, aquella que practican los seguidores de Cristo. Vemos un ejemplo de ese proceso de verdad a la que nos referimos en esta mañana, en el momento en que Jesús pregunta sobre las percepciones subjetivas, las verdades particulares que tiene la gente sobre quién es Él. Vemos cómo también en ese episodio se abrió camino la verdad objetiva que estaba fuera de ellos y que tenía que ser revelada. Mateo 16, 13, 17 dice la palabra: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen, percepciones subjetivas, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La felicidad de Pedro, dice Jesús, que tenía que ser que la verdad le había sido revelada por el Padre. No salía de ninguna verdad subjetiva de nadie, sino que provenía del Padre. La verdad no está en nosotros, sino que nos es dada. Lo he compartido más de una ocasión, pero me encantaba la frase con la que empezaba la serie ya antigua de televisión Expediente X. No sé si la recordáis, la musiquita. Nani, nani, nani. La verdad está ahí afuera. Pues sí. Yo no sé si eran conscientes los guionistas de lo que estaban diciendo, pero es verdad. La verdad estaba ahí afuera. Claro, en aquella serie iba de extraterrestres, pero bueno, no tiene nada que ver con lo nuestro. Pues, hermanos, a la práctica basada en esa verdad, en los hijos espirituales, se refiere Juan como la razón de su enorme alegría. La práctica de esa verdad de la que estamos hablando, revelada por Dios a nuestras vidas, es lo que traía tanta alegría cuando Juan lo veía en aquellos hijos espirituales que la practicaban. Pero si la verdad que crees y practicas es la que tú percibes o sientes como tal, terminarás causando dolor y tristeza en quien te llevó a los pies de Cristo, además del juicio de Dios, que sin duda es lo que más debería preocuparnos. Satanás, hermanos, ha conquistado las mentes y emociones de muchísimas personas, especialmente los jóvenes y cada vez a edades más tempranas, haciéndoles creer que la verdad que deben practicar es la que ellos sienten que es verdad. Esa es la filosofía de nuestro tiempo, completamente antagónica a la verdad que se supone que los cristianos debemos practicar. Y así, con esta filosofía en el mundo, se abre camino y rienda suelta a la confusión, naturalmente. Si la verdad es lo que yo siento, y aunque sea lo contrario de lo que tú sientes, yo tengo razón y tú también, imaginaos qué locura, pero si es así, claro que estamos confundidos. Claro que la gente confunde su género. Claro que la gente confunde su sexo. Claro que la gente confunde la autoridad. Claro que la gente confunde términos familiares, el matrimonio. Claro que se confunde. Si la verdad es lo que yo siento, da igual lo que tú me digas. Y muchas más cosas que la verdad de Dios había puesto en orden y que el pecado
aderezado y potenciado por estas verdades subjetivas y peligrosamente emocionales, están llevando al caos y la decadencia moral, social y espiritual de nuestro mundo. Curiosamente, una decadencia que en otras épocas de la historia ya se vivió. Grandes imperios, con grandes filosofías como los griegos, con gran trabajo en el derecho como los romanos, grandes imperios cayeron por su propia decadencia moral y ética y espiritual. Y sin embargo, hoy se potencian estas verdades subjetivas tremendamente emocionales, se potencian en nombre de un malentendido llamado progreso o evolución. Pero no puede ser progreso ni evolución volver a la misma decadencia que históricamente acabó con grandes imperios y que acabará también, y es cuestión de tiempo, con este tiempo que vivimos. O lo hará Jesús porque vendrá antes, y así sea, o este tiempo también por su decadencia acabará cayendo, como antes cayeron otros, porque no se puede sostener una verdad subjetiva y tremendamente emocional como algo sobre lo que sustentar la vida de nadie. No se puede. Por eso Dios, en su amor y misericordia, en su plena gracia, reveló la verdad, para que no tengamos que andar dando palos de ciego y a base y a golpe de emociones, viendo que es verdad o que no en nuestra vida. Verdad es lo que Dios dice que es verdad, lo que Dios ha revelado que es verdad. Y por eso es tan urgente y necesario, para quienes llevamos el nombre de cristianos, que seamos verdaderos practicantes de la verdad. Me encanta esta definición, entre otras muchas, de los cristianos, pues con ello no solo traeremos profunda alegría a nuestros padres espirituales, sino que alegraremos el corazón de Dios y traeremos algo de luz y orden al cada vez más caótico y anárquico mundo en el que vivimos. Yo a veces me escucho a mí mismo cuando incluso repasaba el mensaje y estas palabras que escribía y digo, Pedro, te estás poniendo apocalíptico. Hermanos, estamos viviendo el apocalipsis. Y si alguno lo duda, que eche un vistazo, que escuche, que vea lo que está pasando en el centro de Europa, que vea lo que está pasando en todo el mundo y en nuestra sociedad, como digo, cada vez más decadente. Y una vez aclarado que a qué nos referimos con la verdad, observemos cómo se llega a ser un practicante de esa verdad, un verdadero cristiano. Un proceso por el que estoy seguro que todos estamos en plenitud de él, alguno tal vez al principio de él, pero quiera el Señor que ninguno negándolo en su vida, en todas sus partes, porque a cualquiera de sus partes, de las partes de este proceso, en la que pudiéramos no vernos incluidos, con urgencia deberemos entrar en ella para que realmente seamos practicantes de la verdad y algún día alguien pueda escribir de nosotros lo que Juan escribió de Gallo. En primer lugar, recibir la verdad con fe al oírla. Este es el principio del proceso. Así empieza a gestarse un practicante de la verdad. Cuando quienes desean ser padres espirituales de muchos en la iglesia del Señor testifican de Cristo y predican la verdad de su evangelio para que oyéndolo sean tocados por el Espíritu Santo y convencidos de su pecado y de su necesidad de ser perdonados por Dios y recuperar la paz con Él por medio de la fe en la cruz de Cristo. Ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, la verdad. Así que habrá hijos espirituales siempre que haya hombres y mujeres dispuestos a ser padres espirituales, a predicar el Evangelio, la verdad de Cristo, de manera que el Espíritu Santo en medio de esa predicación pueda tocar los corazones y convencerlos de pecado y del perdón que en la cruz de Cristo hay para sus vidas. Sin duda esto ya cuando ocurre en algunas vidas que oyen el Evangelio, que oyen la verdad y con fe la reciben, ya produce alegría en cualquiera que esté predicando esa verdad. Incluso produce una serie de prácticas entre las que encontramos el bautismo, casi que como primera actitud y acción en respuesta a esa verdad oída y recibida con fe. Pero todavía
no es la grandísima alegría que Juan sentía por sus hijos espirituales. Pues ser practicantes de la verdad implica algunas cosas más. En segundo lugar, implica conocer la verdad. Segunda de Pedro 1:5 dice: añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Porque como es lógico, para practicar la verdad es muy importante conocerla. Y ya hemos aclarado que esa verdad no está dentro de nosotros, sino que nos es revelada en las Escrituras e iluminada por el Espíritu Santo, que sí está dentro de nosotros desde que recibimos la verdad de Cristo y nos entregamos a Él con fe. Por eso, puesto que conocer la verdad es fundamental para que haya después un practicante de ella, quienes desean ser padres espirituales de muchos en la iglesia del Señor, habrán de hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. O lo que es lo mismo, una vez más, la verdad. Y que quienes desean ser hijos espirituales que alegren profundamente a sus padres espirituales, habrán de desear ser formados en la verdad, ser discipulados. De los primeros, yo creo que aquí estamos prácticamente todos los presentes. De los que conocen la verdad, ahí algunos ya empiezan a hacer un poquito, a tener alguna laguna que otra. Ser un practicante de la verdad no va a ser posible si no la conoces. Y el discipulado que la Iglesia debe ofrecer, que cualquiera que desea que alguien se convierta en un practicante de la verdad debe ofrecer, ha de ser respondido con un deseo, con un hambre de la palabra y de conocerla, para poder vivirla y para que algún día alguien escriba de nosotros lo que Juan escribió de Gallo. Porque así es como conocemos la verdad sobre Dios, quién es Él y su voluntad para nosotros, sobre nosotros y cómo vivir esta vida agradando al Padre y siendo luz y sal en todas las facetas de la vida, solo conociendo la verdad revelada en Cristo y las Escrituras e iluminada por el Espíritu Santo. Así es como aumenta también la alegría de aquellos que nos llevaron a los pies de Cristo. ¿Quién no se alegra después de ver que alguien da testimonio de su fe, que alguien se bautiza? ¿Quién no se alegra de ver cómo luego tiene hambre y sed de la palabra? Y nos gozamos de ver que participa de todo lo que le es posible a fin de conocer esa verdad y poder así practicarla. Aunque fijaos, en este punto todavía no es la alegría de Juan, pues es necesario que aquello que vamos conociendo de la verdad nos lleve a amar a Cristo y no solo a las bendiciones que podemos recibir de Él. Y ahí es donde algunos se quedan encallados en su crecimiento como practicantes de la verdad, porque llegan a conocer la verdad, pero se quedan en las promesas, en las bendiciones y no terminan de hacer suyas también las exigencias, los mandatos, lo que Dios pide. Nos es cómodo conocer la verdad que tiene que ver con la gracia, el amor, la misericordia, y nos es muy incómodo lo que tiene que ver con la santidad, con el negarnos a nosotros mismos. Esa parte igual ya casi que mejor para otro día. Por eso todavía aquí no producen toda la alegría que Juan tenía de su hijo Gallo. Muchos de los hijos espirituales, de aquellos que acercándose a la verdad, que creyéndola o aceptándola por la fe y que conociendo algo o parte de ella, todavía no terminan de practicarla del todo, porque para eso hace falta llegar al último paso de este proceso, donde realmente nos convertimos en practicantes de la verdad, no solamente creyentes de la verdad, no solamente conocedores de la verdad, sino practicantes de la verdad. Y esos son los que aman y obedecen la verdad. Porque si no, por mucho que la creas, por mucho que la conozcas, no eres un practicante de la verdad. Has de amar y obedecer la verdad para ser un hombre como Gallo, del que Juan escribe lo que escribe en su tercera carta. Porque el siguiente paso deseable de todo aquel que tiene un encuentro con la verdad y de todo lo que las Escrituras revelan de ella será desarrollar verdadero amor a la verdad que Él es
y no solo a aquello que nos gusta de lo que Él dice o hace. Hermanos, aparentes practicantes de la verdad, que producen alegría a sus padres espirituales, acaban entristeciéndoles y decepcionándoles cuando se da en ellos lo que Pablo le explica a Timoteo en su segunda carta, de algo que pasará en la propia iglesia, no de que pasará en el mundo, sino en la propia iglesia. Atentos. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y voy a poner algunos ejemplos para que veáis que no están tan lejos de las iglesias esos mitos. El evangelio de la prosperidad. Ritos o prácticas religiosas que permiten vivir sin la santidad que la verdad exige. Yo cumplo tal o cual cosa en la iglesia y luego vivo como quiero. Mitos como el amor entre personas de un mismo sexo, que no tiene nada de malo. Lo único que tienen de malo es cuando ese amor pretende justificar el sexo entre ellas. Y estoy hablando de creyentes, incluso de iglesias. Mitos como el tarot, horóscopos, espiritismo, que algunos pues conjugan con su fe cristiana, pongo todas las comillas habidas y por haber, porque no son pocos los que se consideran cristianos y juegan a todo esto. Mitos como las filosofías orientales centradas en el placer o bienestar del yo. Mitos como una vida sin sufrimiento. Mitos como supuestas estatuas poderosas en milagros. ¿Os suena? Mitos como que lo que sientes es la verdad. Sigue tu corazón. Qué bonito para las películas queda eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a ser decepcionantes y causantes de tristeza por amarse más a sí mismos, a sus ideas, a sus mitos y sentimientos, que a la verdad que Cristo es, encarnó y enseñó al revelarlas en las Escrituras. Se convierten en una especie de abortos espirituales, como aquel joven rico que se encontró con el Señor y que los evangelistas nos narran, que fue un gran aprendiz de la palabra del Señor, pero que no pudo amar más al Señor, a la verdad de quién Él era, que a su propia posición y pertenencias. Jesús no fue para él, como ocurre con los que no terminan de amar y obedecer la verdad, la perla de gran precio que merecía venderlo todo para adquirirla. Demasiada gente acepta la verdad o dice creer la verdad. Demasiada gente incluso conoce algo o parte o gran parte de ella, pero llega un momento que cuando éste le confronta, entonces no. Entonces yo me quedo con la verdad que me gusta y con los mitos que, como dice el autor bíblico, o sea, Pablo a Timoteo, están deseando oír. El resultado, con lo cerca que estuvo aquel joven y tantos otros de la verdad, fue el no llegar a ser un discípulo suyo, un practicante de la verdad y por tanto convertirse en una especie de aborto espiritual que trajo tristeza a su propia vida y a la de Jesús, como lamentablemente tantos que tuvieron su encuentro con la verdad del Evangelio y que fueron cautivados por sus promesas, pero que no terminaron de dar el paso hacia el discipulado por amor a Cristo, más que a sus promesas, y a seguirle a Él en obediencia en todas las cosas que Él nos ha enseñado, es decir, practicando la verdad. Por el contrario, si escuchas este mensaje y has llegado a este punto de amor y obediencia a la verdad, entonces tu padre y madre espiritual se sentirán como el apóstol Juan: nada me produce más alegría. Porque el amor y obediencia a la verdad, después de recibirla con fe y adquirir el conocimiento de ella por el discipulado,
es la señal de quienes recibiendo en sus vidas la semilla sembrada dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. O lo que es lo mismo, se convierten en los padres espirituales de otros muchos. Porque obedeciendo a la verdad, porque practicando la verdad, es la forma más poderosa de alcanzar a muchos para Cristo. Porque el amor y obediencia a la verdad traen fruto para la gloria de Dios. Solo estos son quienes alegran de manera insuperable a sus padres espirituales y especialmente al verdadero Padre espiritual de todo creyente, que es Dios. Porque todos los que se quedaron en pasos anteriores, aunque llegaron en algún caso a un importante periodo de gestación, quedaron en abortos espirituales, como la semilla en aquellas otras tierras de la parábola del sembrador, que dejaron que la semilla plantada en ellos se secara por el sol, fuera comida por los pájaros o ahogada por los espinos. El que llega a tener esta identidad y posición de discípulo, llega por amor al Señor y no solo a sus promesas, y llega dispuesto a la obediencia a la verdad, a practicar la verdad, a vivir en la verdad. Y aquí tenemos que volver a preguntarnos, ¿habrá alguien que diga o escriba de nosotros lo que Juan dijo con inmensa alegría de su hijo Gayo? Porque aquí, como en todas las congregaciones, hubo y hay quienes han respondido con fe a la verdad del Evangelio, pero todavía no manifiestan hambre de la palabra de Dios para conocer toda la verdad de Cristo. Los hubo y los hay. Aquí hubo y hay quienes dicen amar al Señor, pero apenas lo conocen. Y claro, si no lo conoces, ¿qué o a quién estás amando? ¿Al Dios que te hizo a su imagen y semejanza? ¿O al Dios que te fabricas a tu imagen y semejanza? ¿A quién estás amando? Porque si no lo conoces. Pero gracias al Señor. Gloria a Dios por ello. Aquí hay y permanecen quienes conocen al Señor, le aman y le obedecen. Y no sin luchas, no sin sufrimiento a veces, incluso o con alguna batalla perdida, sí, pero sí con la determinación de seguir amándole, conociéndole y obedeciéndole. Con la determinación de alegrar sobremanera el corazón de sus padres espirituales y convertirse así también en uno de ellos. Y si aún no es tu caso, en el nombre de Jesús te invito a que abandones o dejes de buscar los mitos de todo aquello que te mueres por oír, como dice Pablo a Timoteo. Deja de seguir pensamientos y sentimientos que no están de acuerdo con la verdad revelada, la que no está en ti, sino fuera de ti, en las Escrituras. Deja de seguir ese tipo de ideas preconcebidas que no estás permitiendo que sean permeabilizadas, que sean llenas y transformadas por la palabra de Dios. Cada uno sabe con qué lucha en su mente. Pero no existe otra manera de conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que no sea la plena transformación de nuestra mente. Y para eso, hermanos, hay que creer la verdad y recibirla con fe. Hay que conocer la verdad, pero sobre todo hay que amarla y obedecerla. Examinemos pues nuestra vida a la luz de esta palabra y encaminemos nuestros pasos hacia la alegría que producen alrededor los que practican la verdad, los que la oyen y la reciben con fe, los que invierten en conocerla y los que la aman y obedecen. Todo ello es un practicante de la verdad. Todo ello merecía el elogio de Pablo en sus hijos espirituales y merecerá el elogio de nuestros padres espirituales y la bendición de nuestro Dios sobre nosotros. Todo ello es la voluntad de Dios y mi deseo, que ninguno salga de aquí sin la firme decisión de ser un practicante de la verdad,
para la gloria de Dios y para la alegría de aquel o aquella que los llevó a los pies de Cristo. Espero que ninguno renuncie a ello. Sea donde sea que estés de ese camino, de ese proceso, sea donde sea que tal vez te has encallado, hoy es el día, hoy es la oportunidad de retomar el camino que emprendiste, al recibir con fe la verdad y empieces a conocerla, a invertir en conocerla, en saber qué dice, qué es, qué quiere la verdad de Cristo. Y conforme vas aprendiéndolo, amándolo y obedeciéndolo, así serás un practicante de la verdad, de los que Juan se sentía muy feliz cuando la veía en sus hijos espirituales. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que ninguno, hermanos, ninguno renuncie a completar ese proceso en su vida. Que ninguno se quede atrapado en una de las primeras fases sin alcanzar a rendir por completo su vida a la verdad de Cristo. Aunque tropiece con sus pensamientos y con sus sentimientos, la verdad está allá afuera, hermanos, no está dentro de ti. Ha sido revelada para que la creamos, la conozcamos y la vivamos. Amén. Oremos. Y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabías que el pecado había atrofiado, Señor, pensamientos y sentimientos de nuestras vidas. Sabías que por nosotros mismos no podíamos alcanzar a volvernos a ti, Señor, y te damos gracias porque revelaste tu verdad en las Escrituras, por medio de tu Hijo Jesucristo, y ahora por tu Espíritu Santo la alumbras en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Padre, por hacernos hombres y mujeres que podemos practicar esa verdad y bendecir a este mundo, Señor, hasta que Cristo vuelva. Te suplico en el nombre de Jesús, que perdone, Señor, nuestra pereza, que perdone, Señor, nuestra incredulidad demasiadas veces sobre esa verdad, y que, Señor, ninguno salgamos de aquí sin esa convicción plena y ese deseo y determinación de ser realmente practicantes de esa verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Mueve el corazón de cada uno de tus hijos aquí presente, y que esta palabra traída por tu Espíritu Santo a cada vida, Señor, se convierta en vida, se convierta en práctica de esa verdad, Señor. Te lo suplico, Padre, porque se trata de tu gloria, se trata de honrarte a ti y aún de honrar, Señor, a aquellos que invirtieron su vida para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo. Oh Dios, gracias por aquellos que nos llevaron a Cristo, gracias por sus vidas, por los que ya están contigo y los que aún están entre nosotros. Bendíceles también y prospérales también, para que muchos más puedan llegar a través de ellos y de cada uno de los que aquí estamos a los pies de Cristo, Padre. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Te
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.